Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Colombia. Tras 2 días de reuniones en La Habana, la delegación de paz del gobierno Petro y el equipo negociador de la guerrilla del ELN anunciaron el compromiso de retomar la mesa de diálogo suspendida en 2019. El alto comisionado de Paz de Colombia señaló el reconocimiento a la legitimidad de los voceros de paz del ELN. ¿Cómo se recibe este anuncio desde Colombia? Vamos a analizarlo. En noticia Paraguay, el vicepresidente de la Nación, Hugo Velázquez, anuncia este viernes su renuncia al cargo y también abandona su aspiración a una candidatura presidencial. Sucede luego de haber sido señalado por Estados Unidos de ser significativamente corrupto. Semanas atrás, su amigo y mentor, el expresidente Horacio Cartes, también fue señalado por lo mismo por el gobierno Biden. ¿Qué significa este nuevo episodio para la crisis política que vive el país? Vamos a verlo. En noticia Estados Unidos, centenares de inmigrantes indocumentados son trasladados en autobuses de Texas a Nueva York y Washington. La decisión fue adoptada hace una semana por el gobernador de Texas, republicano, sin coordinación con el alcalde de la Gran Manzana. Se trata de un duelo político entre republicanos y demócratas a 3 meses de las elecciones de medio término, por el que sufren seres de carne y hueso, literalmente. Vamos a analizarlo. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia Cuba y Colombia. Tras conocerse el encuentro, delegaciones del gobierno colombiano, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, en La Habana, para reactivar el proceso de diálogo de paz desde Colombia, se han generado múltiples reacciones. Nuestra corresponsal Viviana Bello nos cuenta. El presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, coronel en retiro John Marulanda, destacó el primer encuentro entre la delegación del Gobierno Nacional y los delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No, mire, desde ACORE todos los retirados miramos primero con mucha confianza y fe que eso pueda salir bien y Colombia pueda llegar finalmente a un proceso de paz con todos los grupos armados irregulares que están operando en el país. Marulanda aseguró que los militares retirados han analizado las propuestas en torno a la paz que ha presentado el presidente de la República, Gustavo Petro, y coinciden en que los diálogos con el ELN deben retomarse en el punto en el que quedaron. Bueno, en ACORE creemos que es lo correcto, creemos que si se va a dialogar con el ELN debe hacerse desde el último punto al cual llegaron y a partir de ahí empezar a construir lo que falta. Sin embargo, le repito, estamos muy a la expectativa en ACORE a ver en qué va a resultar todo lo que se inició desde el día de ayer en La Habana. Para el analista político León Valencia, si bien el ELN es una guerrilla descentralizada que consulta con sus bases, si firma la paz, el Comando Central garantizaría que quienes están hoy en sus filas depongan las armas. Siendo realistas, ellos tienen un Comando Central. Ahí está todavía Nicolás Rodríguez Bautista, que es como el histórico de eso. Y estos tienen la personería jurídica, la marca política, digamos. Si el Comando Central negocia, la mayoría del ELN va a la paz. Valencia indica que un acuerdo de paz con esta guerrilla mejoraría las condiciones de vida de quienes están en las regiones en las que creció significativamente esta guerrilla, especialmente durante los últimos 4 años. El ELN tiene, entiendo yo, 2.500 hombres en fusilados. Y tiene un apoyo de 5 o 10 mil milicianos, o sea, gente que no está armada o que tiene arma corta y que los apoya en las regiones donde están. Entonces siempre es una gente bastante, porque eso ¿dónde está? Principalmente en la frontera, o sea, el núcleo fuerte de ellos es Arauca, norte de Santander, toda la frontera hasta abajo, digamos, al arco minero.
Desde la Organización de Naciones Unidas y el Congreso de la República remarcaron los esfuerzos del nuevo gobierno por avanzar en la salida política al conflicto. El secretario general saluda los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por profundizar y ampliar la paz en Colombia y ha ofrecido el apoyo de las Naciones Unidas para el éxito de ese esfuerzo. Que el ELN debe saber que la hora de la paz es ahora, que es posible y que pueden pasar a la historia como reconstructores de Colombia y no como la última organización ilegal que sigue generando temor, miedo y dolor a los colombianos. De retomarse la agenda en el punto en el que se suspendieron los diálogos en el 2019, iniciaría un cese al fuego bilateral inmediato. Se suspenderían los secuestros de connacionales y extranjeros. Además, se frenarían los ataques contra oleoductos y terminaría la siembra de minas antipersonales. Viviana Bello, Telesur, Bogotá, Colombia. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Hernán, gran expectativa por esta agenda que fue pactada y conocida, hecha pública aquí en Caracas en el año 2016, de cómo comience a implementarse. Eso dependerá de lo que se conozca también en La Habana a manera de detalles. Desde esa perspectiva, reacciones de organizaciones y movimientos de víctimas. A través de Telesur, efectivamente, pues varias son las organizaciones sociales de víctimas, afros, campesinos, indígenas, que se han sumado, digámoslo, a esta perspectiva de paz total, que es la propuesta del nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las expectativas crecen sobre todo porque hay 6 puntos claves que se deben retomar para, digámoslo, encaminar los diálogos. Uno tiene que ver con la participación de la sociedad en la construcción de paz. Los grupos negociadores se comprometieron a recibir propuestas de la sociedad civil con la idea de construir una visión de paz. El otro punto tiene que ver con la democracia para la paz, transformaciones para la paz. Cuarto punto, que es el de víctimas, donde se busca el reconocimiento de las mismas, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, la no repetición, el fin del conflicto armado y el tema de la implementación que se haría tras lo que denominar un plan general de ejecución, en el que se incluye un cronograma para la refrendación del acuerdo, los mecanismos para llegar al fin del conflicto y la verificación de los organismos internacionales. Esto también un pedido que ha hecho la sociedad civil y es la posibilidad de un cese bilateral al fuego. Todas estas, digamos, los puntos son los que están en la mira y, digamos, crecen en la expectativa de las diferentes organizaciones. Y se ve con muy buenos ojos que desde la delegación del gobierno colombiano en La Habana se estén buscando todos los mecanismos políticos y jurídicos para que se tengan en cuenta los protocolos ya establecidos, un punto muy importante y que ha sido de bastante relevancia en este inicio de estos acercamientos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Recordemos que el gobierno de Iván Duque había solicitado a Cuba en extradición a los integrantes del ELN y del Comando Central. Y esto pues no permitiría viabilizar ciertos movimientos de los integrantes de las delegaciones de paz por los países garantes. También se exigió por parte del gobierno de Iván Duque que se incluyera a Cuba como países aliados del terrorismo, y esa es una solicitud pues que se ha hecho expresa en los diferentes comunicados y anuncios que se han hecho por parte tanto del gobierno de Cuba como de ahora el gobierno colombiano para que se excluya de esa lista al gobierno cubano y pues, a Cuba. Una solicitud que a todas luces es casi que una exigencia pues, por el papel relevante que ha tenido Cuba en los procesos de paz en Colombia. Así que hay bastante expectativa, crece, digamos, esos caminos de paz total que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro. Uno inicial y clave también marcará, según algunos analistas, digamos, la pauta para iniciar
con otros grupos armados, en donde también se están buscando los mecanismos jurídicos de sometimiento a la justicia. Esto en el caso de los integrantes del paramilitarismo y de las disidencias. El ELN, por gozar de un estatus beligerante político, pues digamos se acoge a estos puntos que ya se habían tratado con anterioridad y del cual, según los analistas y lo que se ha podido conocer de la misma delegación del gobierno, se retomarían a partir de estos puntos con digamos, el punto crucial del cese bilateral al fuego para que se desescale el conflicto, Tatiana, sobre todo en esos territorios donde se ha concentrado la violencia, departamentos como el Chocó, como el Cauca, como el Valle del Cauca, Santander, norte de Santander, Nariño. Es allí también donde el gobierno de Gustavo Petro ha dicho que se llevarán a cabo unos diálogos regionales comunitarios para también comenzar a escuchar las necesidades de los diferentes integrantes, de las diferentes comunidades en los territorios. Eso con el fin también de articular lo que son las solicitudes, las exigencias de las comunidades que viven en medio del conflicto, del gobierno y también de los integrantes de los movimientos armados. Así que bueno, crece la expectativa, una expectativa real, una expectativa que se abre camino para esos acuerdos que se quieren lograr con los grupos armados en Colombia. Muchísimas gracias, Hernán. Hoy, a manera seguramente de mensaje, veíamos también en la pantalla de Telesur que 9 personas fueron puestas en libertad, 9 civiles por parte del Ejército de Liberación Nacional. Pues que lleguen todas estas noticias como buenos mensajes por la paz de Colombia. Gracias, muy buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Carlos Palou. Él es consultor, investigador político independiente, experto en temas de construcción de paz, ex coordinador del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Nos acompaña desde Bogotá. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches y buenas noches a su audiencia. Muchísimas gracias. El comunicado que fue leído hoy por los delegados por parte del gobierno colombiano en La Habana dice en una parte: Colombia reconoce la legitimidad de la Delegación de Diálogo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la búsqueda de la paz y adoptará todas las medidas políticas y jurídicas que permitan el reinicio de conversaciones con esta guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué opina usted de este anuncio, que es parte clave de este comunicado que hoy emite el gobierno colombiano desde La Habana? Bueno, pues yo creo que es una manifestación necesaria para borrar, digamos, los antecedentes del gobierno de Duque. Todos sabemos que el gobierno de Duque, a raíz, digamos, de la bomba que puso el ELN, o un sector del ELN en Bogotá contra la Escuela General de Cadetes, terminó la negociación, pero adicionalmente decidió desconocer los protocolos que se habían suscrito para que, en caso de que fracasaran las negociaciones con el gobierno anterior, pues los negociadores del ELN pudieran retornar con seguridad al continente. Y adicionalmente, pues el gobierno anterior empezó a solicitar que declarara, digamos, que los negociadores que estaban en La Habana fueran enviados en extradición a Colombia, y adicionalmente que Cuba fuera incluida en los países que estaban protegiendo el terrorismo. Entonces, me parece que esta afirmación lo que hace es, en primer lugar, darle nuevamente legitimidad y reconocimiento a los negociadores que están en La Habana, quitándoles, digamos, el tratamiento de terroristas, y además o adicionalmente, pues le hace un reconocimiento también al gobierno de Cuba, al país de Cuba, que realmente ha sido muy generoso en los procesos de paz con Colombia, ¿no? Sobre todo, bien usted lo califica, la generosidad del gobierno de Cuba, porque después de todo el sufrimiento por parte del gobierno, por parte del pueblo cubano, de estar en esa lista de Estados Unidos de naciones que apoyan al terrorismo, ¿habrían podido decir que no?
Pero bueno, Sí, lo dicen que sí, que acompañan no solamente como espacio geográfico, sino en todo cuanto puedan aportar por la paz de Colombia. Sí, ok. Sí, ahí se supera un poco la mezquindad del gobierno anterior, que yo creo que ya es emblemática, es decir, lo que más caracterizó, o una de las cosas más características del gobierno de Duque es la mezquindad, es decir, cómo se puede uno comportar, como se comportó con el gobierno de Cuba después de todo el esfuerzo y el apoyo que le dio a Colombia para superar uno de los conflictos más antiguos y letales del continente. Entonces, realmente eso solo demuestra una alta mezquindad, una gran mezquindad y una ideologización enceguecedora de los procesos, ¿no? Sí, otra parte del comunicado dice lo siguiente, profesor, para conocer, por supuesto, su opinión. Constatamos que el ELN comparte la voluntad de paz del gobierno colombiano, que escuchan las voces de múltiples sectores de la sociedad, que desde territorios y diversas instancias están clamando por una solución dialogada al conflicto armado. Esto necesitaría una respuesta en concreto, su reflexión. Sí, a ver, lo que pasa es que pues, vale aquí la pena señalar que hay una gran diferencia entre lo que eran las FARC y lo que es el ELN. Y el ELN indudablemente tiene una mayor penetración en los territorios donde se encuentra, tiene un vínculo más estrecho con las comunidades que se encuentran allí y por ello mismo considera que el proceso de paz pues tiene que permitir que esas comunidades se manifiesten y se expresen, y de todas maneras en este momento están solicitando que se reinicie el proceso de paz, por cuanto que los que están pagando realmente los platos rotos de una manera importante son precisamente esas comunidades que están ubicadas donde hace presencia el ELN, ¿no? Hay una agenda de paz pactada en el año 2016, rápidamente la recordamos para preguntarle lo siguiente. 1 punto, participación de la sociedad. 2, democracia para la paz. 3, víctimas. 4, transformaciones para la paz. 5, seguridad para la paz y dejación de las armas. 6, garantías para el ejercicio de la acción política. ¿Esta agenda está vigente hoy, profesor? ¿Habría que cambiarle algo? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con nuestro invitado Juan Carlos Palao, consultor e investigador político, experto en asuntos de paz, de conflicto armado colombiano, ex coordinador del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Esto que ven ustedes en pantalla son imágenes precisamente de esta jornada, delegación de Colombia, entre ellas 2 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, Comando Central Conjunto, conocido en Colombia como COSE, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y también lo ven ustedes en pantalla, el canciller del gobierno Petro, Álvaro Leiva, alto comisionado para la paz, además muy conocedor de conflictos internos desde las regiones y desde esa Colombia abandonada y profunda, Danilo Rueda, el senador por el Pacto Histórico, Pueblo Democrático, Iván Cepeda, que además a partir de ahora es el jefe encargado dentro del Congreso de los procesos de paz, es decir, es el jefe de la Comisión de Paz del Congreso colombiano. Por parte del gobierno de Cuba se encontraba el canciller Bruno Rodríguez y muy temprano fueron recibidos en el Palacio de la Revolución por el presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel, quien abre de nuevo las puertas de Cuba a la paz de Colombia. Profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿usted me escucha? Seguimos en dificultades con nuestro invitado. Vamos a hacer lo siguiente, una pausa brevísima y regresamos con este análisis. El mundo sintoniza Telesur. Soy Leonel Retamal, desde Caracas, Venezuela. Telesur siempre da más.
Seguimos con el análisis, lo que vemos en las primeras horas después del anuncio por parte de las delegaciones del gobierno colombiano y de la guerrilla del ELN con el apoyo del gobierno de Cuba del restablecimiento de diálogos en La Habana, la capital de esta nación caribeña. Profesor Palau, ¿me escucha? Sí, sí. Qué bueno. Gracias por seguir con nosotros. Le contaba a usted, lo habrá escuchado, y a la audiencia, los 6 puntos de la agenda pactada en 2016. Recordarle la pregunta, si esa agenda sigue vigente hoy como hace 4 años. Bueno, yo creo que eso es el punto que deben definir los negociadores cuando se sienten en la mesa. He entendido que tanto el ELN como el gobierno nacional están aspirando a que esa agenda se reencauche, digamos, vuelva a ser utilizada como referente, sin que uno pueda dejar de decir que realmente es una agenda tal vez demasiado amplia, un poco vaga, bueno, lo cual en cierto modo pues es una ventaja en la medida en que bajo esa vaguedad, digamos, cabe reiniciar la negociación, incluyendo probablemente algunos temas que en el momento inicial no estaban incluidos. Ahí lo que hay que recordar es que está muy bien planteado el tema de que para el ELN el rol que están desempeñando no es el de un actor armado con el cual hay que negociar, sino que están intentando crear las condiciones para que la sociedad, la comunidad, las poblaciones puedan manifestarse, y ellos son los garantes de que esas manifestaciones, esa vocería, esas demandas se conviertan en un hecho, digamos, vinculante para el gobierno nacional, ¿no? Esto entonces implicaría incluir los diálogos regionales sobre los que ha prometido el presidente Petro avanzar en todo el país. Sí, yo creo que ese tema de los diálogos regionales es muy importante y tiene un mayor sentido en lo que es la negociación con el ELN, que no lo tenía tanto con la negociación con las FARC, que era una estructura mucho más centralizada, militarizada, jerárquica. Aquí, pues como ya sabemos, el ELN es una estructura federal y tiene, repito, mucho contacto con los territorios en donde se asienta, tiene mucho control de esos territorios y en consecuencia parece útil y funcional crear diálogos regionales para que las distintas estructuras armadas del ELN puedan canalizar, digamos, las inquietudes de esas poblaciones, pero necesariamente sin abandonar totalmente una estructura nacional que le dé, digamos, cobertura y racionalidad a los procesos en la medida en que vayan avanzando, ¿no? Claro, porque de lo contrario sería tremendamente extenso y etéreo e inacabada una probabilidad de comenzar a cerrar ciclos de negociación, incluso recordando lo que sucedió con la extinta guerrilla de las FARC, que fueron más de 4 años de diálogos allí mismo en La Habana. Ahora, profesor, el ELN, ¿cuánto ha cambiado desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC? ¿Qué es el ELN hoy en Colombia? Bueno, pues lo que se dice es que realmente, digamos, ha perdido hasta cierto punto una cierta capacidad militar, digamos que efectivamente de todas maneras se hace sentir todavía a través de actos de saboteo, de bombas, de secuestros, etcétera, pero digamos que no ha manifestado una fortaleza militar muy notable, digamos que ha hecho acciones militares, digamos, de baja intensidad o que requieren escasez de recursos para llevarse a cabo. De todas maneras, pues el ELN conserva y probablemente se le han agudizado unas tendencias federalistas un poco centrífugas derivadas del hecho de que la comandancia está una parte en Cuba, otra parte en Venezuela, y probablemente eso ha dificultado, digamos, la comunicación y mantener la coherencia entre los distintos frentes, pero de todas maneras sigue siendo un actor armado con capacidad de hacer daño y en consecuencia pues parece necesario, es indispensable que se entre
en un proceso de negociación de paz para mejora particularmente de las regiones, como les decía, que están muy afectadas por las acciones del ELN, ¿no? Por las acciones del ELN y esta nueva reconfiguración del conflicto tan doloroso para las regiones tan golpeadas históricamente por el mismo. Ahora, profesor, sí, en el gobierno del expresidente Duque, en varias oportunidades o muchas oportunidades dijo que el ELN estaba directamente vinculado con acciones del narcotráfico. ¿Usted qué cree? No, pues yo creo que ahí también, digamos, los expertos, los que conocen más a fondo el tema del ELN, sostienen que hay unos sectores, particularmente, por ejemplo, la dirigencia central, Antonio García, Pablo Beltrán, que entre otras son los que están en Cuba, que han sido desde mucho tiempo atrás reacios por razones morales a vincularse al narcotráfico. No hay que olvidar, digamos, que el ELN tuvo una gran influencia de la Iglesia Católica y en ese momento, en los inicios, cuando empezaron a entrar en contacto con territorios con presencia del narcotráfico, pues ellos manifestaron su rechazo a vincularse. Sin embargo, otros frentes, como particularmente el Frente Oriental, en cabeza de Pablito, pues son en ese sentido mucho más pragmáticos, es decir, consideran que el narcotráfico puede ser una fuente de recursos y por lo tanto lo están utilizando como fuente de recursos. Pero repito, en principio el ELN siempre fue reacio a vincularse con el narcotráfico y sin duda puede que evolucionen hacia profundizar sus vínculos con las estructuras narcotraficantes, pero no se puede decir absolutamente que solo están dedicados a eso. Lo que sí hay que decir un poco, respondiendo tal vez la pregunta anterior sobre qué ha pasado con el ELN, hay que pensar que realmente el ELN ha permitido, cosa que no ocurrió en las FARC, que se vaya desarrollando un liderazgo juvenil o un liderazgo joven que tiene, por lo tanto, ciertas distancias con los que fueron los fundadores, digamos, del ELN. Entonces, ahí puede haber un proceso de radicalización de estos jóvenes para evitar sentarse a negociar. Pero bueno, esas son las grandes complejidades y eso hay que decirlo, negociar con el ELN es muy complejo, pero bueno, el presidente tiene voluntad política, estoy seguro que algunos sectores del ELN también tendrán esa voluntad y hay que seguir echando para adelante con la gracia, por decirlo de alguna manera, de que el gobierno colombiano está ya reabriendo las negociaciones con Venezuela, cosa que es absolutamente determinante también para el avance y el éxito de una negociación con el ELN. Una de las primeras acciones que genera mucha expectativa, de hecho nos lo recordaba hace minutos nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán, y es que se anuncie un cese bilateral del fuego. ¿Cuán posible sería esto en un corto, mediano plazo para el país? Bueno, yo diría que realmente los ceses del fuego acordados demasiado prematuramente son peligrosos. Y eso es un aprendizaje de las múltiples experiencias de negociación que ha tenido el país. Cuando se acuerda un cese de fuego y empiezan a ocurrir violaciones del cese al fuego, entonces la mesa se concentra en denunciar que mire, que usted incumplió, que no, que yo no incumplí, etcétera. Entonces, realmente hay que tratar de que cuando se acuerde un cese bilateral, haya unas condiciones para efectivamente verificar ese cese bilateral y evitar, digamos, muchos conflictos. Yo le he oído al presidente Petro decir que el cese al fuego bilateral podrá acordarse cuando ya estén sentados. Eso mismo puede ser un poco prematuro, pero es que también es bastante paradójico, profesor, negociar en medio de las balas. Es otro tremendo riesgo y se vivió en el país en la negociación entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Sí, lo que pasa es que promover, digamos, como por ejemplo hacía el gobierno de Duque, que pedía la eliminación total de los actos de hostilidad y de acción militar, etcétera, pues eso es un resultado final de la negociación y no una precondición.
En este caso, insisto, si se va a acordar un cese al fuego bilateral, hay que ser muy cuidadosos en crear las condiciones para verificarlo, para fortalecerlo y para evitar, digamos, que la mesa termine convertida en una cadena de recriminaciones mutuas por el incumplimiento de un acuerdo de cese al fuego bilateral, ¿no? Claro. Me queda una pregunta, usted me va a decir que no lo sabe, que es tal vez especulativa, pero producto de su experiencia se lo pregunto, incluso revisando experiencias de otras partes del mundo. Y como bien usted nos recordaba, la complejidad que es sentarse a negociar con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuánto tiempo puede haber en esa negociación? Sí, pues realmente lo que uno percibe es que el gobierno tiene mucha prisa, porque... Es decir, si usted analiza, no lleva 3 o 4 días en el poder y ya mandó al canciller a Venezuela, incluso antes de que se posesionara, ya están en Cuba los negociadores, pero yo le he oído al senador Cepeda, que es una persona que tiene muchísima experiencia en este tipo de procesos, que dice, no tenemos tiempo. Entonces, realmente uno percibe que hay un interés claro en llegar a resultados concretos en estos 4 años, entre otras porque ya no existe la posibilidad de la reelección, cosa que en muchos sentidos es muy positiva, pero de todas maneras obliga a concentrar el esfuerzo para que en estos 4 años del gobierno de Petro realmente se obtengan resultados significativos y concretamente, pues esperaría uno que se lograra, digamos, el abandono de las armas y la normalización de esos territorios con presencia del ELN, ¿no? Me quedan muchas otras preguntas, será para una próxima oportunidad, profesor. Un placer escucharle. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a usted, Tatiana. Buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Paraguay, el vicepresidente de la Nación, Hugo Velázquez, anuncia este viernes su renuncia al cargo y también abandona su aspiración a una precandidatura presidencial. Sucede luego de haber sido señalado por Estados Unidos de ser significativamente corrupto. Semanas atrás, su amigo y mentor, el expresidente Horacio Cartes, también fue señalado de lo mismo por el gobierno Biden. ¿Qué significa este momento, este nuevo episodio para la crisis política que vive el país? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. El mundo sintoniza Telesur. Soy Santiago Botón, desde el lago de Atitlán Sololá, Guatemala. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Paraguay, tras ser acusado de corrupción significativa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el vicepresidente de esta nación, Hugo Velázquez, anunció que dejará su cargo la próxima semana y además renunció también a su precandidatura a la presidencia. El próximo año hay elecciones presidenciales en esta nación suramericana. Vamos a verlo. El vicepresidente Hugo Velázquez y uno de sus amigos cercanos, Juan Carlos Duarte, pasan a formar parte de la lista Angel de Estados Unidos, que agrupa a las personas que considera corruptas. El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció en Twitter: el vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez y su socio Juan Carlos Duarte no podrán entrar en Estados Unidos por estar involucrados en corrupción significativa.
seguimos comprometidos con la democracia y la rendición de cuentas de funcionarios corruptos. Esos actos de corrupción significativa incluyen el ofrecimiento de soborno a un funcionario público e injerencia en procesos públicos, detalló el embajador estadounidense en Asunción, Mark Othfield. A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de $1 millón americanos a un oficial público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. El vicepresidente informó que ante la gravedad de esta acusación, de la que se defenderá, presentará al Congreso la próxima semana su renuncia a la vicepresidencia del país y declinó a su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado, tolda de gobierno. Para mí fue un balde de agua fría, no me esperaba yo una acusación similar por parte del gobierno, de un gobierno amigo y aliado. Y realmente me sorprende porque la acusación habla de que un tercero ha ofrecido dinero en mi nombre en una causa en donde yo no conozco cuál es, en donde yo estoy seguro de que no tengo ninguna causa que están llevando en contra mía y sobre todo en donde en teoría financieramente me comprometería, algo así dijo, ¿verdad? Desconozco totalmente el ofrecimiento y desconozco el expediente y desconozco a la persona a quien supuestamente se le ofreció. Velázquez era la apuesta de la facción colorada liderada por el presidente Mario Abdo Benítez para las primarias del partido de cara a las elecciones generales en 2023. El señalamiento en su contra llega a menos de un mes de que el expresidente Horacio Cartes también fuera señalado de corrupción por Estados Unidos. Cartes, desde su liderazgo de la facción Movimiento Honor Colorado, mantiene la apuesta por su candidato a la presidencia, Santiago Peña, ex candidato en el 2018. Entramos así con el análisis. Para ello nos acompaña Mercedes Canese, es docente, asesora parlamentaria, ingeniera industrial, nos acompaña de Asunción en Paraguay. Profesora, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarles a todo el equipo de Telesur y también a todos los televidentes. Muchísimas gracias, profesora. ¿Qué se trae Estados Unidos entre manos con estas acciones que bien detallábamos en el informe que nos precedía sobre figuras políticas, figuras clave del Partido Colorado, partido tradicional, permanentemente de manera práctica en el poder en el país? ¿Qué se trae Estados Unidos? Bueno, realmente la embajada norteamericana tiene una influencia muy importante en toda la política de Paraguay. Ellos han utilizado justamente a estas personas que hoy son consideradas significativamente corruptas, como el expresidente Horacio Cartes, así también el vicepresidente que ya está renunciante, Hugo Velázquez, para perpetrar un golpe parlamentario contra Fernando Lugo. En ese momento eran muy amigos, en este momento son ya considerados personas que no pueden ni siquiera ingresar en Estados Unidos. Es lamentable la debilidad de las instituciones en Paraguay para investigar y procesar a personas que evidentemente son acusadas de casos de corrupción, de lavado de dinero, narcotráfico muy graves, y eso también es resultado de la injerencia norteamericana que siempre ha influido muchísimo en organismos como la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. Sí, en todo caso llama la atención que para el caso particular del vicepresidente de la Nación, dentro del Paraguay no hay casos, por lo menos por corrupción. No hay información abierta. De hecho, el Ministerio Público dice que va a mirar si hay méritos para abrir una investigación en contra de él. Claro, eso es realmente muy llamativo, que personas que han estado implicados en una serie de actos que probablemente sean ilícitos no tengan ni siquiera un proceso por parte de la Fiscalía, al mismo tiempo que sí se persigue a los líderes sociales en Paraguay. Tenemos líderes sociales como dirigentes campesinos, indígenas que luchan por la tierra en el Paraguay, que denuncian
las tierras malavidas que fueron otorgadas en la época de la dictadura a personas que no eran sujetas de la reforma agraria. Ellos sí están imputados, muchos de ellos están presos, pero no tenemos ninguna imputación contra personas que tienen una notoria riqueza que no tienen cómo demostrar. Entonces hay una información que conoce el Departamento de Estado de Estados Unidos que no se la envía al Ministerio Público, o es que se esconde o se protege por parte de la justicia a este tipo de personalidades. Bueno, yo creo que ese es un problema de la falta de independencia de nuestra justicia en Paraguay. Han habido denuncias hechas por personas con mucha responsabilidad en contra de estas figuras políticas que no han sido investigadas por la Fiscalía. Lo mismo pasa con actos de suma gravedad que acontecieron en el Paraguay, como el acta secreta de Itaipú. Ahí Hugo Velázquez, como vicepresidente, intentó privatizar la exportación de la energía paraguaya de Itaipú, que es algo por lo cual Paraguay ha puesto demasiado, el pueblo paraguayo se ha sacrificado demasiado para tener ese recurso energético. Él quiso privatizar eso, se pudo anular un acta secreta que firmó Abdo Benítez con Bolsonaro en su momento. Sin embargo, no se movió ni un papel de la carpeta fiscal donde se hizo la denuncia contra estos hechos que implican claramente al vicepresidente de la República, por ejemplo. ¿Qué implicaciones políticas tendrá en particular para el Partido Colorado esta situación, esta tormenta política? Esto de decir que el vicepresidente y hace solamente un mes el expresidente Horacio Cartes del Partido Colorado, además un líder permanente dentro de la tolda política, son significativamente corruptos. Bueno, estamos ante las puertas de elecciones. El año que viene tenemos elecciones en Paraguay en el 2023 y es una oportunidad para hacer cambios importantes. La ANR lastimosamente está secuestrada por una cúpula que solamente defiende sus intereses y sus negocios ilícitos. Esa es la realidad en este momento. No pareciera que eso va a cambiar significativamente a pesar de lo que la embajada norteamericana está anunciando. Creo que el cambio más importante que se tiene que dar es a través de las urnas y por supuesto que ahí tenemos que estar todos y todas controlando que ese proceso sea transparente, porque ahí también siempre tenemos y nos consta que hay muchísimo fraude electoral. Sin duda, pero para el Partido Colorado y en particular para el bloque que representa el presidente Mario Abdo Benítez, esto es un verdadero lío y políticamente hablando. Así mismo es, de hecho... por eso hablaba de cómo estas personas estuvieron implicadas en el golpe parlamentario contra Lugo, estuvieron implicadas en un intento de entrega a nuestra soberanía hidroeléctrica. También lo hizo Cartes con el acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá, muy desventajoso para Paraguay en términos de lo que es la soberanía sobre sus recursos naturales. Y esa es lastimosamente la práctica de los líderes que hoy mandan dentro del Partido Colorado. Hay un pueblo colorado que sin embargo es popular, tiene muchas veces principios muy importantes, pero no logran cambiar la realidad de su partido político. Entonces realmente es muy difícil ya pensar que la ANR puede cambiar por dentro, y por eso insisto en que esta es una oportunidad histórica para que la oposición nuevamente, así como fue durante el gobierno de Fernando Lugo, pueda generar un cambio, una alternancia que nos lleve a un país que pueda institucionalizarse más, que pueda defender más los derechos de la gente, de las grandes mayorías que están excluidas en este momento. En medio de tal nivel de diferencia y de inequidad que lamentablemente padece el pueblo paraguayo. Pero ¿cree usted entonces que las bases del Partido Colorado sí le pasarán factura al partido por todo esto que está pasando? Totalmente, de hecho ya sucedió así. No hubiéramos ganado las elecciones del 2008 sin los votos de los colorados cansados de los líderes que tenían, que no defendían sus intereses. Y realmente el gobierno Fernando Lugo demostró en tan poco tiempo que pudo hacer muy grandes cambios como la salud gratuita, el avance que hubo con el acuerdo Lugo-Lula sobre el tema energético en Itaipú y muchos otros puntos que la gente hasta hoy recuerda y que pueden continuar con una chapa de la oposición, que este es el momento más que nunca que esté en la unidad y que represente a todos los sectores, porque también vemos que hay como una intención de hacer una propuesta
que es muy conservadora y que creo que tampoco la gente va a votar. O sea, realmente acá necesitamos no solamente que la gente esté indignada y quiera votar el cambio, sino que la propuesta sea buena también. Claro, usted dice esto y recuerdo que la gran aspiración del presidente Fernando Lugo, a quien se le dio, también recordamos ese golpe parlamentario express, era avanzar en una verdadera reforma agraria con un problema tan profundo como es el de la tierra en Paraguay. Hoy el expresidente Fernando Lugo pasa por una compleja situación de salud, así que también a desearle, por supuesto, que se recupere prontamente para que vuelva a las leyes de la política como un líder, además evidente de la izquierda y del Frente Guasú. Pero ¿qué sucede dentro también de la oposición ante este panorama de salud del expresidente Lugo? Claro, él es realmente clave para la unidad de la oposición, es una figura que ha podido en su momento generar un cambio que nunca antes, ni siquiera la segunda fuerza política de nuestro país, que tiene dos partidos tradicionales que hasta hoy son los mayoritarios de nuestro país, pudo conseguir una alternancia como la que se obtuvo con Fernando Lugo. Esperamos realmente su muy pronta recuperación. Sabemos que es una persona súper fuerte, así que esperamos tenerlo muy pronto otra vez con nosotros. Y ya antes de tener el inconveniente de salud que tuvo, él se reafirmó en la necesidad de la unidad dentro de un proyecto que es en este momento la concertación, donde nuestra candidata a presidenta es Esperanza Martínez. Y ahora con todas estas denuncias que tenemos, que lastimosamente no lo hace la justicia paraguaya, pero que son denuncias que realmente reflejan la realidad de corrupción y de impunidad de importantes autoridades de la ANR, es el momento en que Esperanza puede realmente ofrecer ese cambio que el Paraguay necesita. Así que como Ñemonguetá, como Frente Guasú, esa es nuestra propuesta, siguiendo lo que Fernando Lugo decía el día antes de tener su accidente cerebrovascular, que esperamos que muy pronto se recupere también. Así sea, profesora, muchísimas gracias por este análisis. Buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. Centenares de migrantes indocumentados son trasladados en autobuses de Texas a Nueva York. Más de 30 horas de recorrido. La decisión fue adoptada hace una semana y se da cada día por parte del gobernador de Texas, sin coordinación con el alcalde de la Gran Manzana. Se trata de un duelo político entre republicanos y demócratas a 3 meses de las elecciones de medio término, por el que sufren seres de carne y hueso. Les contamos al volver en Es Noticia. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo, porque Telesur siempre da más. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. La voz indispensable del canto popular venezolano. Nosotros vivimos bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica. Me he dedicado a hacer la música tradicional venezolana. Todo eso fue creciendo con Francisco Pacheco y esa raíz no se ha perdido. Los invito a disfrutar de sesiones vagabundas, tradición caribeña, con la música venezolana a través de Telesur. Una producción de Mauricio Figueiral y Telesur. En estreno, sábado, solo por Telesur.
En noticia de Estados Unidos, como parte de una medida de presión contra el presidente Biden, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envía centenares de migrantes a estados de Nueva York y Washington. Sucede desde el 5 de agosto y pasados los días aumentan los autobuses con migrantes que aspiran con cumplir el sueño americano. En Estados Unidos, inició en días pasados un duelo político entre republicanos y demócratas, luego que fuese allanada la casa del expresidente republicano, Donald Trump. Días después, el gobernador del Partido Republicano de Texas, Greg Abbott, envió un grupo de autobuses repletos de inmigrantes a los estados demócratas de Nueva York y Washington. El traslado fue organizado con el objetivo de enviar un mensaje al presidente de la nación sobre la necesidad de un equilibrio en la carga de migrantes sobre los territorios. Los traslados reportados no responden a cifras exactas, por lo que se desconoce el número de las personas que están siendo movilizadas. Sin embargo, la alcaldía neoyorquina ha registrado al menos 4.000 solicitantes de asilo y refugiados. De acuerdo a fuentes municipales, esta operación se lleva a cabo bajo un secretismo político, pues el gobierno de Texas impone a las compañías de autobuses responsables de los traslados cláusulas de confidencialidad, lo que impide dar seguimiento a las condiciones en que se realizan estos traslados. La guerra sobre la carga de migrantes es cada vez más pública. Demócratas y republicanos utilizan a las personas indocumentadas como una forma de presionar sobre la gestión política de sus contrincantes políticos. La tensión política entre ambos partidos toma mayor fuerza en un contexto preelectoral por los comicios al Senado que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre y definirán el siguiente mandato de 6 años en el Congreso. Ese es un punto clave y en medio de ellos migrantes indocumentados que no son ilegales, que lo que desean es tener una vida digna. Vamos a hablar de esto con Danny Shaw, profesor de estudios internacionales de la Universidad Pública de Nueva York. Nos acompaña desde Nueva York. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Se observa ya en Nueva York esta alarma que sobre todo en particular plantea el alcalde de Nueva York, la falta de control del envío de los migrantes de Texas hasta Nueva York, hasta la Gran Manzana, que no saben además qué hacer ni dónde albergarlos, porque además ni siquiera saben cuántos llegan día por día. Sí, ya tenemos información que han llegado por encima de 1.500 a la ciudad de Washington, D.C., la capital del país, y están llegando cientos más a la ciudad de Nueva York. El gobernador republicano Gregory Abbott de Texas está utilizando estos seres humanos como una maniobra política, como una forma de manipulación política para llamar la atención. En la psique norteamericana, nadie está cuestionando por qué un centroamericano, un caribeño o cualquier ser humano tiene que ir saliendo, huyendo de su patria, por cuántas razones de explotación, de neocolonialismo. Entonces se ha convertido en una disputa, en una guerra de información entre republicanos y demócratas cuando hay muchos seres humanos atrapados en el medio. Y no hay una decisión federal, una decisión que sea superior a esta acción del gobernador de Texas o a lo que dice que puede hacer pero que no le alcanza el alcalde de Nueva York para tratar de encontrar una solución a esto. Hasta ahora no, ha sido una guerra de palabras y ideologías entre Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, y Gregory Abbott, el gobernador republicano de Texas. Pero estos inmigrantes están llegando en unas condiciones terribles, no están comiendo suficientes, tarda varios días de llegar de Texas a Nueva York. Entonces es un abuso de sus derechos humanos. Y bueno, la derecha se está burlando de ellos y su esfuerzo de llegar a este país y sobrevivir cuando sus países han sido explotados, cuando su dinero nacional, su moneda nacional ha sido desvalorizado. Entonces ellos de nuevo están atrapados en el medio de esa jugada política de Greg Abbott.
Así mismo es, pero esto también lo que evidencia, profesor, es que el tema migratorio será fundamental para lo que viene ahora con las elecciones para noviembre, con este proceso comicial de medio término. ¿Será fundamental el tema migratorio? Sí, los republicanos están atacando a Kamala Harris, a los demócratas hace tiempo, que son demasiado suaves con los inmigrantes. De nuevo, han decontextualizado este asunto, que es un asunto socioeconómico, de geografía política y un asunto histórico. Entonces, en noviembre, los republicanos están buscando manipular la conciencia de muchos votantes, la mayoría blancos, que han sido ya expuestos a una campaña de supremacía blanca, de racismo, de xenofobia, de tantas décadas contra los inmigrantes. Entonces es una guerra de ideas. Ellos quieren que los demócratas luzcan como suaves, entre comillas, con los inmigrantes. Lo han llamado la crisis de Biden, la crisis de los demócratas, la crisis de Kamala Harris. Y ninguno de los dos partidos quiere asumir responsabilidad para un modelo fracasado que se llama el neoliberalismo. Y un modelo fracasado sobre la aplicación de las políticas migrantes dentro de Estados Unidos, pero algo tendrá que cambiar, ni demócratas ni republicanos. ¿Qué hacer entonces, profesor? E incluso no solamente para estas elecciones, sino las próximas. Algunos dicen, pero para algunos expertos, se lo pregunto además a usted, que es ya el momento de que aparezcan nuevos partidos que, aunque los hay, realmente tengan la relevancia política para tratar de cambiar algo dentro de la profundidad de Estados Unidos. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Andrew Yang y otros demócratas se han juntado con algunos republicanos en estos días. Han anunciado la formación de nuevo un partido que se llama Forward o Pa'lante. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo de siempre. No representa ningún cambio. Es otro partido de multimillonarios. El cambio no va a venir ni de los partidos republicanos ni de los partidos demócratas. Jamás va a venir desde arriba. Históricamente hemos visto que los cambios vienen desde abajo. Ahora mismo Colombia, por ejemplo, con la inauguración de Gustavo Petro y Francia Márquez, representa un cambio de modelo en Colombia. Tenemos elecciones el 2 de octubre en Brasil, que puede representar otro gran cambio para Sudamérica. Entonces, ahí es donde yo veo la esperanza, Tatiana, que sí puede haber un cambio, pero desde abajo, para que tantos suramericanos y caribeños no tienen que salir obligatoriamente de su país. Y sobre todo los millones de centroamericanos y mexicanos, pero que valga el recuerdo y lo paradójico de todo esto, que son fundamentales como mano de obra dentro de Estados Unidos, profesor. Eso sí es verdad, esa es la gran contradicción, que cuando ellos necesitan los braceros, la mano de obra de México, de Centroamérica, ahí sí abren sus fronteras, porque cuando definen a un ser humano como ilegal o entre comillas indocumentado, no lo tiene que dar ningún beneficio, no lo tiene que dar un sueldo mínimo, y eso es un gran abuso. Entonces, para la clase dominante le conviene que existe esa división entre los trabajadores llamados legales y ilegales. Por último, profesor Shaw, todo esto me permite preguntarle sobre algo que usted nos decía, las bases populares, pero la gente en sí misma se solidariza, se conmueve con la situación de los migrantes, los apoya. Profesor. No se escucha. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Dani Shaw, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Pública de Nueva York. Le pregunto a la producción, nos quedan solamente unos minutos para despedir el programa. Profesor, ¿me escucha? Sí. Bien, una última pregunta, de nuevo se la planteo. La gente en las calles, movimientos políticos de base, movimientos sociales, sindicales, ¿tienen solidaridad, tienen empatía con esta situación de los migrantes en Estados Unidos, en este caso en Washington y Nueva York? Claro que sí, Tatiana. Aquí hay grandes movimientos sociales, aunque la gran prensa nunca nos menciona. Aquí hay un movimiento solidario. Nosotros comprendemos perfectamente que ningún inmigrante es un inmigrante voluntario.
son inmigrantes forzados por las razones que hemos abordado. Entonces sí, aquí en la ciudad de Nueva York estamos haciendo todos los esfuerzos para estar solidarios con esos inmigrantes que no tienen la culpa de nada, pero están atrapados en esa jugada política. Y es importantísimo que seguimos creando conciencia contra esos actos xenofóbicos del gobernador de Texas. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Tatiana. Gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, que tengan todas y todos buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.